Vamos a tocar un tema que realmente nos parece importante, que es, bueno, el control de la evasión, ¿no? De la evasión, detectar contrabando, evasión fiscal, pero en este caso en el tema del contrabando y la evasión fiscal en granos. Está en línea el director de ARBA con nosotros, Cristian Girard. Señor, ¿cómo le va? Canepa lo saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Canepa, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos, es la primera vez que vamos a hablar con usted, nos parece interesante. ¿Cómo llegan a esto y cómo se realiza una fiscalización o un control, que es en rutas, en determinados puntos? ¿Cómo se manejan? Sí, lo primero que hay que decir es que esto es parte de un control que hace permanentemente la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires en todas las rutas, que es el control de mercadería en tránsito. La particularidad que tiene esta semana es que estamos en tiempo de cosecha y decidimos poner el foco en el transporte agrario. Por eso quizás pareciera ser algo específico, pero es parte de controles que hacemos en general en el organismo. En el control de mercadería en tránsito lo que hacemos es solicitar la documentación de respaldo, el COT, una carta de porte, básicamente donde tienen que informarnos, mostrarnos un remito y informarnos de dónde y hacia dónde están llevando, qué mercadería y cuánto de esa mercadería. En caso de que alguna documentación esté faltando, procedemos a labrar un acto de infracción y cobrar una multa. En este caso tenemos más de 15 controles, 12 en ruta y luego tenemos 4 controles en los puertos. Tenemos controles en el puerto de Bahía Blanca y en el puerto de Quequén, tenemos controles en Ramallo y en San Pedro, y después tenemos, sobre todo en rutas que son salidas de la provincia hacia el norte y al noroeste, en Pergamino, en Villegas, en Colón. Son puntos estratégicos, evidentemente. En B y en Trenquelauquen. Sí, la verdad que, digamos, según la investigación previa que hacemos nosotros, ¿no? Es un trabajo de análisis previo, de circulación de la mercadería, más el momento específico de la cosecha. Lo que identificábamos eran que esos eran los puntos de mayor circulación de camiones. Claro. ¿Y han detectado alguna evasión, alguna remisión que estaba floja de papeles, si me permite decirlo? Sí, tenemos, no tengo los resultados, ayer fue el último día, ¿no? Del operativo, pero los números parciales que tengo, controlamos más de 1000 camiones desde el lunes, más de 1000 camiones, los controles se hacen de día y de noche, ¿no? Más de 1000 camiones, de los cuales aproximadamente un 9% tenían algún tipo de infracción, o bien la información era incompleta, parcial, o no se correspondía a las cantidades que figuraban. En este caso, lo que pedimos no es el COT, sino el CTG, ¿no? El Código de Trazabilidad de Granos, que es el convenio con la FIP, el documento que reemplaza el COT que siempre pedimos en el control de mercadería. Incompleto de papeles no quiere decir que esté evadiendo, quizás faltaba algún papel, lo dejan continuar, se hace un apercibimiento, se toma nota, o el camión queda detenido ahí. ¿Qué es lo que ocurre, señor? No, es un indicio de evasión y tiene un tiempo el dueño de la mercadería, no el transportista, para presentar la documentación faltante. Cuando presenta la documentación faltante, depende del tipo de infracción, es la multa que se cobra. Hay una infracción que es la más grave, que es cuando está circulando sin ningún tipo de documentación el camión, sin carta de porte y sin código de trazabilidad de granos. En ese caso se procede a la interdicción, o que puede terminar en un secuestro de la mercadería si el dueño de los granos que se están transportando no puede aportarnos la documentación que respalde la formalidad de la producción. Esos casos son los menos, son más de 10 camiones en este operativo. Son más de 10 camiones, controlamos más de 1000, digamos, ¿no? Pero más de 10 camiones estaban circulando sin ningún tipo de documentación. Realmente la mayoría estaba en regla, sin ninguna duda. Si de 1000 hay 10 camiones, realmente la mayoría sin ninguna duda está en regla. ¿Esto se circunscribe a lo que es local, o también están ustedes actuando en lo que son fronteras, por ejemplo en Paraguay y Brasil, señor? No, esto es en la provincia de Buenos Aires. Nosotros no tenemos jurisdicción, digamos, fuera de la provincia. Cuando hablo de que son controles a la evasión y eventualmente al contrabando, me refiero sobre todo al control de los puertos, porque escuché que hay algún analista especializado que
planteaba la imposibilidad de sacar un camión desde Buenos Aires hasta Paraguay por los costos, algo que a mí no me consta. Entonces yo me refería al contrabando pensando en los puertos, claro. Pero de todos modos también hay que invertir la carga, ¿no? Mi rol como agente de recaudación de la provincia de Buenos Aires es controlar, y en todo caso me tienen que explicar a mí, los que están llevando los camiones sin documentación, a dónde están yendo, de dónde están yendo hasta dónde. Claro, porque la verdad es que como usted dice, la gran mayoría del sector del sector primario en la provincia de Buenos Aires, que es tan importante, cumple con el pago de sus obligaciones, cumple con el pago de los impuestos. Si hay una minoría que evade, está empañando el comportamiento de todo el sector. Entonces es importante fortalecer los controles, como hacemos en toda la economía. Estamos trabajando muy fuertemente en la fiscalización catastral, en el desarrollo de nuevos emprendimientos inmobiliarios. Llevo a una queja o descontento. Estamos conversando con Cristian Girard, que es director de ARBA, del control, es la entidad recaudadora de la recaudatoria. ¿Cómo es ARBA? ¿Qué quiere decir, señor? Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Bien, porque hay muchas quejas de la gente de la Provincia de Buenos Aires por la elevada tasa de impositiva que viene, que proviene de ARBA. ¿Qué me puede decir de eso? Hay que ver de qué sectores estamos hablando, ¿no? En particular, si... Hola. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. En la provincia, digo que depende depende del sector del que hablemos y de qué carga impositiva, ¿no? En el caso de la producción primaria en la provincia de Buenos Aires, desde el año 2018 estamos en un proceso de reducción de la alícuota de ingresos brutos. Pasamos del 4% al 0,75%. El impuesto inmobiliario rural estuvo topeado en 2020 y en 2021 por debajo del índice de inflación. Me parece que, si uno mira el 100% de los ingresos tributarios de la provincia de Buenos Aires, que aporta a la producción primaria, sumando el impuesto inmobiliario rural, no llega al 5% de los ingresos totales. O sea, realmente no me parece... A usted no le cabe esto porque ustedes son una agencia de recaudación, pero lo que dice la gente del campo, pues nosotros somos una radio que en el campo somos muy escuchados, tenemos más de 19 años al aire interrumpido los sábados, pero dice que todos estos impuestos no le cabe a usted, le digo a la gente, todos los impuestos que pagan no se reflejan, no vuelven al campo, ¿me entiende? Esa es la gran queja, más allá de que muchos dicen son muy altos, muy elevados, pero no vuelve a lo que el campo necesita, en lo que es materia, no es su tema quizás, pero aclaro, caminos rurales, caminos vecinales, las mismas rutas, ¿me entiende, señor? Sí, totalmente. Si bien no es mi área, no, por supuesto. Como equipo, yo hablo permanentemente con el ministro Javier Rodríguez, el ministro de Desarrollo Agrario. Somos conscientes del carácter estratégico que tiene la producción primaria en la provincia de Buenos Aires, toda la inversión que genera, el empleo que genera, cómo impacta en los pueblos, una buena campaña. ¿Usted de dónde es? ¿Es de alguna localidad de la provincia? Se volvió a cortar, me parece. Hola, no. Buenos Aires. ¿Nos escucha, señor? ¿Me escuchan? Sí, Le preguntaba de qué escucho. zona es usted, si es de alguna provincia, alguna zona productiva. De la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, en San Martín, así. Bueno, usted no, porque por lo que lo escuchaba veo que entiende de lo que es el campo a los pueblos y a las localidades cuando el campo trabaja y produce. Tengo familia en Trenquelauquen, familia en Le pregunto, ¿ustedes se reúnen? Bueno, con el ministro Rodríguez me dijo y con diferentes dirigentes del sector, con los productores. ¿Cuáles son no sé si reclamos o cuáles son las inquietudes que le hacen llegar a ustedes los productores? Usted en este caso como director de ARBA. Como director de ARBA, mira, tenemos la cuestión de las retenciones bancarias, que es algo que venimos trabajando muy fuerte desde que asumimos, porque en la economía en la provincia de Buenos Aires las empresas están obligadas a retener ingresos brutos cuando operan con otro contribuyente, ¿no? Y eso, nosotros actualizamos el monto de facturación para que haya menos agentes de retención. Claro. Del mismo modo también trabajamos muy fuertemente en el sector agropecuario para generar un esquema de alícuotas disminuidas para beneficiar a las pymes del sector. Ahí lo que hicimos fue elevar los montos de facturación. Hoy alguien que factura anualmente hasta 117 millones de pesos tiene una alícuota cero en lo que es ingresos brutos, salvo en lo que es soja, trigo y maíz, que es de 10 millones
de pesos al año, hasta 10 millones de pesos al año no se paga impuesto ni se le aplican retenciones de ningún tipo. Eso fue uno de los temas que más trabajamos. Después, temas específicos, ¿no? Depende mucho del contexto. Ahora, por ejemplo, estamos viendo algunos problemas con los tambos, producto del aumento del precio del maíz. Ayer hablábamos justo con el ministro, con Javier Rodríguez, esta situación y hemos dado una exención en el impuesto inmobiliario para aquellos productores que tienen tambos y tienen campos de 50 hectáreas, que es más o menos un tamaño promedio de la zona núcleo, ¿no? 40, 45 hectáreas. Para esos casos hay una exención del 100%, cuando la extensión del campo es hasta 100 hectáreas, la exención es del 50%. Estamos convocando junto con el ministro a que los productores se inscriban en el registro y soliciten la exención. O sea, vamos trabajando. Está bueno esto está bueno, señor. Esto está bueno, que acompañen a la producción y en momentos difíciles le alivien la carga impositiva. Este es un buen dato, la primera vez que escucho un dato de esto y me parece más que interesante contarlo. Ahí está en la ley impositiva. Dice, ¿qué sentido tiene el COT? Yo le traslado lo que dice el oyente y no lo quiero molestar tampoco mucho con este tema. Si no tiene fines recaudatorios, me dice, ¿qué sentido tiene el COT? ¿Qué es el COT? No, el COT es, vamos a decirlo así, es cuando uno hace para un camión en la ruta, digamos, es un remito electrónico, digamos, ¿Qué información nos da a nosotros? Nos dice de dónde viene ese camión, qué mercadería está transportando, a quién pertenece la mercadería que está transportando y hacia dónde va, ¿no? Dónde va a ser la entrega. ¿Por qué lo hacemos? Porque cuando un camión circula por la provincia de Buenos Aires hay un indicio de actividad económica que nos indica a nosotros que el productor de esa mercadería está vendiendo, está operando económicamente en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto debería pagar ingresos brutos. O puede pasar que sea una empresa, vamos a poner un ejemplo, ¿no?, que produce en la provincia de Córdoba, digamos, y le vendió a alguien en la ciudad de Buenos Aires, o en el Gran Buenos Aires, y cuando paga ingresos brutos lo tributa solo en la provincia de Córdoba. Hay algo que se llama convenio multilateral en Argentina, donde las provincias se reparten la recaudación de ingresos brutos según dónde se lleva a cabo la producción y dónde se lleva a cabo la venta de la producción. Parte de los costos de esa producción son el transporte. Si el transporte se lleva a cabo en la provincia de Buenos Aires, una parte de ingresos brutos de lo que paga esa empresa debería corresponder a la provincia de Buenos Aires a través del convenio multilateral. Por eso fundamentalmente pedimos en el control de mercadería en tránsito el COT, o sea que tiene un fin recaudatorio. Usted no sabe la cantidad de llamados que debe haber. Yo estoy trabajando a distancia por toda esta situación de la pandemia. La radio nos da la posibilidad de trabajar a distancia. A los que somos de riesgo y que somos ya mayorcitos, digo, la gente debe estar, porque el tema de los impuestos y ARBA a veces es como una urticaria que tienen los que tienen que pagar y pagan y cumplen. Esperemos que las cargas impositivas, señor, y con esto le agradezco que nos haya atendido, la primera vez que hablamos con usted, es Cristian Girard, ¿está bien dicho? Cristian Girard. Sí, está bien dicho. Director de ARBA, de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Esperemos que usted, el ministro Rodríguez y el gobernador Kicillof en algún momento digan, bueno, la verdad que el cumplimiento es muy bueno, vamos a bajar más los impuestos, porque bajar los impuestos es invertir más. La gente vamos a hablar del campo, yo hablo del campo porque la Provincia de Buenos Aires es grande y ARBA lo paga el que tiene un departamento, una casa o un campo, correcto, sea chico, mediano, grande, pero digo, sería bueno una quita o algo que le incentive, porque me parece que es bueno para todos. ¿Qué le parece? En algún momento que no. Yo le digo, se lo puedo decir ahora, que el cumplimiento en el sector, en el campo, es muy bueno. Yo estoy de acuerdo con que hay que hacer un trabajo en relación a la carga tributaria. Me parece que nosotros, y lo planteó el gobernador y lo planteamos nosotros, tenemos que repensar la manera en que cobramos los impuestos, porque la gran mayoría tiene una carga impositiva alta y venimos del proceso de muchos años donde se baja la carga impositiva en sectores de alto patrimonio, de mucha concentración económica, que le pasan el costo de la factura a las grandes mayorías que trabajan, que invierten. Entonces, creo que como sociedad tenemos que tratar de ir en un camino en esa dirección, ¿no? Porque también, como usted decía, hace falta mucha inversión en la provincia de Buenos Aires, mucha infraestructura para mejorar la competitividad y poder aumentar la producción y las exportaciones. Así que somos conscientes de eso, estamos trabajando para mejorar los recursos con progresividad y sin afectar la producción, que es nuestro objetivo, que el campo crezca
que siga generando empleo, inversiones y exportando. Sí, el ministro Rodríguez lo conoce muy bien el tema, realmente hemos hablado varias veces con él y es muy práctico y conocedor del tema de lo que ocurre en el campo. Para finalizar, ¿sabe lo que muchas veces yo reniego? Y como yo seguramente muchos, y esto no se lo puedo trasladar a usted, cuando uno es cumplidor, que corre para pagar, se priva de una cosa, de otra, porque todos nos privamos de cosas, ¿me entiende, señor? Salen moratorias después. El que no pagó al final, en definitiva, que no se privó de nada, qué sé yo, paga los premios. Eso jode a veces. Sí, yo comparto, como responsable de la recaudación lo comparto, porque da una señal, una mala señal, porque al cumplidor le está diciendo, viste, vos cumpliste, sos el pato de la boda, cumpliste y no tenés ningún beneficio. Las moratorias son malas para la recaudación. Lo que esta moratoria que se aprobó esta semana tiene de específico, de particular, es que es por el año 2020, que es un año por la pandemia, extraordinario, es un año extraordinario. Esta es una buena medida que tomaron. Realmente, de todos modos estamos trabajando. Eso, pero en líneas generales, cuando no hay pandemia, por esto es inédito, nunca pasó. Yo sé que hay gente que no paga nada, yo no pago, tal vez hay una moratoria, eso lo digo, o no. No, las moratorias son malísimas, son malas señales. A mí yo no soy partidario, no me parecen buenos instrumentos. Terminan afectando la cobrabilidad, por esto que usted dice, que la gente especula con otra moratoria. Es mejor tener planes de pagos abiertos permanentemente y el que no pudo pagar que se ponga al día, pero que pague un interés como corresponde y darle beneficios al que paga. Nosotros tenemos descuentos importantes para quienes pagan en tiempo y forma, que hacen el pago anual o tienen débito automático, eso hay que trabajar. Sí, tienen un beneficio para gente que si paga tiene un beneficio como buen contribuyente, una cosa así. Para finalizar, ¿a quiénes abarca esta moratoria? Que esta tiene que ver por la pandemia, ¿a quiénes abarca? Porque se acaba de aprobar esta moratoria, ¿a quiénes incluye, señor? La moratoria es tanto para particulares como para empresas, por impuesto inmobiliario, urbano y rural, tanto el básico como el complementario, e impuesto automotor y embarcaciones deportivas, todos los impuestos patrimoniales. Tiene una quita sobre los intereses, los recargos y las multas, de hasta el 90% según el tamaño de la empresa y según el patrimonio del contribuyente, va bajando a medida que sube el patrimonio y a medida que sube el tamaño de la empresa. Y tiene la posibilidad de financiarse en hasta 24 cuotas, solo para deudas del año 2020, que hayan vencido en el año 2020. O sea, son deudas de pandemia. Los que tengan deudas de pandemia no hayan podido pagar, o sea, la camioneta o el impuesto del campo, en este caso no estamos hablando o bien de sus casas en los pueblos. O maquinaria también. O maquinaria, tienen la posibilidad de acceder al beneficio de la quita. De nuevo, para mostrar que el Estado entiende la situación, si bien cobramos impuestos, también entendemos que es un contexto particular y tratamos de acompañar a quienes no pudieron cumplir para que solamente en pandemia, señor, ojalá, no lo puedo creer lo que me está diciendo, pero bueno, es así. Hay 3 millones de beneficios, 3 millones de contribuyentes y 5.000 empresas. El gobernador Kicillof promulgó esta moratoria bonaerense, abarca deudas generadas, si me permite, le estoy completando el cuadro, ¿sí? Durante 2020 para los impuestos patrimoniales, un plan de pagos para las empresas que actúen como agentes de retención y no transfirieron a ARBA los fondos. Además, el gobernador le dio luz verde al nuevo régimen de simplificado de ingresos brutos. ¿Está bien? Sí, esto último es importantísimo. Hay 1 millón de monotributistas en la provincia de Buenos Aires que, a partir de la entrada en vigencia, cuando tengamos ya todo cerrado con AFIP a nivel de sistemas, solo pagando el monotributo van a estar cumpliendo con ingresos brutos. Dejan de presentar la declaración jurada mensual y los excluimos de los padrones de los regímenes de retención. Así que 1 millón de monotributistas que simplificamos el pago de los impuestos. En esa línea tenemos que seguir trabajando, simplificar la carga administrativa y bajar la carga tributaria, que es lo que va a pasar con este 1 millón de monotributistas que van a pagar menos que si estuvieran en el régimen general y además van a tener que presentar menos trámites para cumplir con sus obligaciones tributarias. Bien, señor Girard, desde ya muchas gracias, director de ARBA de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires. Usted no sabe lo lindo que es pagar impuestos, digo, cuando uno ve que el impuesto vuelve al pueblo, cuando vuelve al productor, cuando vuelve al comerciante, cuando vuelve a todo aquel que contribuye, porque somos contribuyentes, ¿me entiende? Contribuimos, pero también queremos, esto lo digo yo, queremos que eso vuelva hacia nosotros, con con hospitales, con escuelas, con calles, con caminos rurales, con caminos vecinales, con señalamiento de las rutas,
provinciales que están detonadas, porque cientos de llamados detonadas, pero qué lindo es pagar impuestos cuando uno recibe también, ¿no le parece? No tenga dudas que lo van a ver estos 4 años. Yo sé, confíen en que lo van a ver. Las prioridades del gobernador Kicillof son claras, ¿no? La educación, la salud, la infraestructura para recomponer el tejido productivo en la provincia de Buenos Aires. Este año vamos a hacer mucha obra pública, hay que poner todos los recursos que podamos en la infraestructura. Es fundamental que la provincia de Buenos Aires desarrolle su producción, porque sin desarrollo productivo no hay mejora en las condiciones de vida posibles. Así que nosotros apostamos 100% a eso, lo van a ver. Es importante la reestructuración de la deuda, se estaban yendo muchos recursos por ese rubro. Me parece que es fundamental que lo que se paga de impuestos le vuelva a la sociedad. Así que mi compromiso de generar los recursos, el del gobernador, es que vuelvan. Esperemos que así sea, lo vamos a monitorear, para eso somos los periodistas también, ¿no? No somos vigilantes ni detectives, pero tenemos que dar a conocer lo que pasa y lo que los funcionarios públicos llevan adelante y en lo que no llevan adelante. Así que le agradezco esta charla, muy gentil por haber conversado con la hora del campo con Continental, señor. Un gusto, muchas gracias. Cristian Giral, director de ARBA, de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires. Qué tema, ¿no? Bueno, queda abierto el micrófono para que